Bienvenidos al programa Cuidando tu Salud, un espacio creado para poder emitir información veraz y oportuna para cuidar tu salud. Además, ayuda a que los estudiantes del Universitario Bolivariano puedan tener información para tener una educación de calidad y puedan ser profesionales de éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de enfermedades infectocontagiosas en niños. Para ello tenemos que empezar definiendo qué es una enfermedad infectocontagiosa. Esta es una patología que se caracteriza por ser transmitida por un microorganismo, sea un virus, un parásito, un hongo o un protozoo. Estas enfermedades son transmitidas de persona a persona o también pueden ser transmitidas de otras formas. Por ejemplo, a través de alimentos contaminados, de agua que no haya sido adecuadamente tratada o de cualquier fomite, es decir, de cualquier objeto que tenga alguna carga de este microorganismo y al tener contacto con la persona, poder infectarse y empezar a producir algún signo o algún síntoma de la enfermedad. Es importante mencionar que el manejo de las enfermedades infectocontagiosas es multidisciplinaria, dadas las características que presentan los pacientes que han sido contagiados. Otro de los aspectos importantes cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas es la prevención. ¿Por qué hablamos de prevención? Porque al ser enfermedades que se pueden contagiar por microorganismos, el prevenir, el tener contacto con estos agentes es indispensable para evitar enfermarnos. ¿Cómo vamos a evitar enfermarnos? La primera medida es la higiene. Hacer un adecuado lavado de manos, una adecuada higiene corporal y un manejo adecuado de los alimentos va a prevenir que los niños y también en este caso los adultos puedan contagiarse de alguna de estas enfermedades. Otro de los aspectos importantes es la vacunación. Hay que recordar que dentro del esquema de vacunas del Ministerio de Salud del Ecuador tenemos un sinnúmero de enfermedades que son inmunoprevenibles. Entre ellas la más frecuente que es la varicela, que es en este caso la que vamos a hablar en el programa del día de hoy. También hay que tomar en consideración que una vez que exista un paciente que tenga una de estas enfermedades, el aislamiento es primordial para evitar que se contagien el resto de la población o personas que se encuentren alrededor del paciente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un caso de varicela de un niño que vamos a evaluar completamente para saber cuáles son los signos, los síntomas, el manejo que se hace dentro del hospital o centro de salud donde se ha atendido, cuáles son los mecanismos de aislamiento intrahospitalarios y cuál sería el tratamiento. Para ello, vamos a empezar mencionando que tenemos aquí un infante de 5 años de edad que acude a control por presentar lesiones a nivel del rostro y el tórax, que se acompañó además con alza térmica que la mamá no nos ha indicado cuál ha sido la cuantificación. Ella nos indica que en casa lo manejó con antipiréticos que le recomendaron en la farmacia, pero como no cedían la sintomatología y el niño continuaba irritable, entonces acudió al centro médico para poder ser evaluado. Cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente que tiene una enfermedad que es fácilmente transmisible, siempre es importante realizar o colocarnos nuestro equipo de bioseguridad. Para ello, nuestra enfermera Gabriela nos va a indicar cuál es el equipo de bioseguridad indispensable para atender este tipo de casos. Al manejar nosotros un paciente, que en este caso es un paciente con varicela, nosotros como personal de salud y también sus familiares debemos practicar el aislamiento. ¿Cómo lo vamos a practicar? En primer lugar, tenemos que destinar una habitación que sea de uso exclusivo para nuestro paciente. Una vez que tenemos determinado el lugar específico donde lo vamos a tratar a nuestro paciente, nosotros al ingresar para tener contacto con él mismo, vamos a tener que utilizar un equipo de protección. ¿En qué va a consistir este equipo de protección? Va a consistir en los siguientes materiales. Primero vamos a tener que colocarnos una bata, ¿sí? Que va a ser de uso personal. Vamos a necesitar una bata, muy importante, una mascarilla. Esta debe ser una KN95 ya que nos da una mayor protección. Además de ello vamos a usar un gorro quirúrgico e inclusive unos zapatones quirúrgicos.
Además de ello, vamos a utilizar guantes para tratarlo al paciente. Esta va a ser la forma o el equipo que nosotros tenemos que utilizar para poder trabajar con nuestro paciente. Seguidamente vamos a tratarlo a nuestro paciente, entonces vamos a facilitarle a nuestro personal médico el equipo de bioseguridad para que pueda colocarse y pueda tratar al mismo. Entonces nosotros para poder tratar este tipo de pacientes nos vamos a colocar todo nuestro equipo de bioseguridad previo a haber realizado nuestro aseo de manos, hacer nuestro lavado de manos, en este caso sí con agua y jabón. Entonces nos vamos a colocar el equipo de bioseguridad para evitar que estos parásitos, estos virus, que se transmiten a través de la saliva, se peguen en nuestra ropa o nuestros accesorios que utilizamos para la evaluación tengan este tipo de virus y puedan ser transmitidos a otros pacientes. Entonces siempre hay que tener la precaución de desinfectar bien los equipos que hemos utilizado, de la ropa desechable que ocupamos, para así evitar el contagio cruzado, la transmisión cruzada de estos virus, o si hubiera un parásito o una bacteria hacia otros pacientes que no tienen estas patologías infectocontagiosas. Es importante recordar que cuando vamos a entrar a áreas de aislamiento tenemos que usar un respirador versus una mascarilla, porque el respirador va a hacer que las partículas se vayan a filtrar y nosotros no nos contagiemos de este tipo de agentes patógenos. Mientras que la mascarilla lo que hace es evitar que yo transmita las patologías a otras personas. Entonces, como personal de salud, para evitar a un 95% contagiarnos de estas enfermedades, siempre es importante utilizar respirador versus al uso de mascarilla. Entonces, para evaluarle al paciente nos vamos a colocar nuestros guantes de manejo. No es necesario guantes quirúrgicos porque no vamos a realizar ningún procedimiento en el paciente que requiera un contacto directo con las mucosas, sino que nosotros solo vamos a revisarle al paciente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente, después de hacer la historia clínica, de preguntar antecedentes, preguntar cuál es el estado de vacunación del infante, cuáles han sido los síntomas, qué fue lo que consumió el infante antes de venir, el medicamento que fue recetado. Entonces nosotros preguntamos eso y posteriormente vamos a pasar a evaluar, a hacer el examen físico. Para ello, inicialmente tenemos que tomar los signos vitales para saber cuál es el estado fisiológico inicial de nuestro paciente antes de tener una intervención. Para ello, vamos a proceder con los signos vitales. Nosotros, al igual que el personal médico, tenemos que utilizar todo el equipo de bioseguridad para estar protegidos nosotros y no poder hacer una contaminación cruzada, es decir, contaminar a otros pacientes que se encuentren dentro del ámbito hospitalario. Entonces vamos a utilizar todas las medidas de bioseguridad, que en este caso ya se mencionaron previamente: gorro, mascarilla, bata y zapatones, para nosotros poder realizar la toma de los signos vitales de una forma precisa y adecuada en nuestro paciente. Entonces vamos a proceder con la toma de los mismos. Es muy importante en estos pacientes que están con una enfermedad, en este caso la varicela, la toma de la temperatura. Entonces vamos a proceder a tomar la misma. Para ello nos vamos a colocar simplemente guantes de manejo para poder realizarlo. Una vez que estamos colocados los guantes, vamos a proceder con la toma de la temperatura de nuestro paciente, que es uno de los signos que se va a ver alterado, uno de los signos que se tiene que estar valorando constantemente en este tipo de pacientes. Entonces vamos a proceder. Es muy importante que los insumos que nosotros utilicemos en nuestro paciente sean de uso exclusivo para el mismo. Entonces estos utensilios que nosotros estamos ocupando van a quedar aquí dentro de la habitación del paciente y van a ser para uso exclusivo. Una vez que nosotros tenemos nuestro termómetro en 0, vamos a colocar en la zona axilar de nuestro paciente y vamos a esperar que este nos indique o que pite. Es cuando nosotros vamos a tener la toma de la temperatura. Una vez que nosotros hemos tenido la toma de la temperatura,
es muy importante registrar en la hoja de signos vitales para que el médico pueda tener los datos y pueda dar el tratamiento adecuado para el mismo. Una vez que nosotros hemos utilizado el termómetro, siempre tenemos que desinfectar para poderlo guardar. ¿Cómo vamos a hacer la desinfección? Simplemente vamos a ocupar torundas con alcohol para poderlo guardar a nuestro termómetro. Otro signo vital que nosotros vamos a tomar en nuestro paciente va a ser la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ya que como es un niño, en este caso no le vamos a tomar la tensión arterial. Simplemente vamos a tomar los demás signos vitales. Para ello nosotros nos vamos a ayudar del monitor en donde vamos a colocar el saturador. Es muy importante, el saturador nos va a marcar dos de nuestros signos vitales. Nos va a marcar la saturación de oxígeno conjuntamente con la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a colocar en la extremidad, en el dedo índice de nuestro paciente, observando que marque adecuadamente. Los valores reflejados los vamos a registrar en nuestra historia clínica del paciente. Otro signo importante es la respiración. Vamos a observar cómo nuestro paciente está respirando. No le vamos a avisar a nuestro paciente que vamos a tomar la respiración, ya que al estar avisado puede cambiar el patrón respiratorio. Entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es observar y vamos a controlar estas respiraciones por 1 minuto. Una vez que tenemos tomados los signos vitales y registrados en nuestra historia clínica, el médico puede continuar con la evaluación. El mejor lugar para aprender es aquí, el Universitario Bolivariano de Loja. Recuerda que contamos con 16 laboratorios de última tecnología donde podrás poner en práctica todas las habilidades aprendidas en clase. Recuerda que contamos con matrículas abiertas para el periodo comprendido en octubre 2024-marzo 2025. Una vez que nuestro personal de enfermería nos indica cuáles son los signos vitales, nosotros vamos a evaluar cuáles son las intervenciones de acuerdo al triaje. Si este paciente tiene algún riesgo vital, entonces se deberían hacer intervenciones más precozmente. En este caso, el niño está con sus signos vitales dentro de parámetros normales. Como se indicó previamente, la madre ha administrado paracetamol. No hay una elevación de la temperatura en este momento, entonces sí podemos darnos el tiempo suficiente para poder hacer un examen físico desde la cabeza hasta los pies para evaluar dónde nomás se encuentran estas lesiones. Cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente, tenemos primero que hacer una observación, ver cuáles son las lesiones que en este caso presenta el paciente. El paciente que tenemos nosotros en este momento presenta unas vesículas que son muy filiales con la varicela y con el prodromos o los antecedentes que nos mencionaron en la historia clínica. Hay que mencionar que cuando una persona ha sido vacunada va a tener ciertas variaciones dentro del conjunto de signos y síntomas que usualmente esperamos en esta patología. Puede ser que los niños que ya han sido vacunados no presenten las típicas vesículas de la varicela y presenten más bien solo máculas que suelen ser muy pruriginosas. Los pacientes siempre se quejan de picazón o nosotros en el examen físico vamos a observar signos de rascado, como en este caso el niño tiene signos de rascado, dada la picazón que produce esta enfermedad. Cuando existe alguna contaminación podemos encontrar incluso pústulas que pueden llegar a sobreinfectarse y tener lesiones dérmicas que van a requerir una mayor intervención. Además de nosotros hacer la observación, pasamos a los siguientes pasos del examen físico, que son la palpación. Nosotros tenemos que palpar cómo están los ganglios, si ha habido alguna inflamación de los ganglios, sobre todo a nivel de la cadena ganglionar del cuello. Tenemos que examinar cómo está su orofaringe, si hay alguna lesión que podamos encontrar dentro de la boca y algún enrojecimiento, hay eritema a nivel de esta área. Vamos a observar también cómo está su patrón respiratorio. Inicialmente, cuando le toman su frecuencia respiratoria, ya pueden observar cómo está la elevación y la retracción de la caja torácica, o sea, hay algún signo de que se estén marcando los músculos intercostales. Luego podemos hacer la palpación. En este caso vamos a palpar su estómago, a ver si se queja de alguna molestia a nivel del estómago, y para finalizar vamos a auscultar a ver
cómo están los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares y cómo están los ruidos hidroaéreos a nivel del estómago. Entonces, para hacer la auscultación, nosotros nos ayudamos de nuestro fonendoscopio y vamos a escuchar a ver si hay alguna patología sobreañadida a la enfermedad infectocontagiosa que el niño presenta. Entonces, en este caso, nosotros vamos a auscultar su corazón en los puntos auscultatorios y el niño tiene unos ruidos cardíacos que están dentro de parámetros normales y procedemos a auscultar sus pulmones por la parte frontal y también por la parte posterior. Le pedimos ayuda al personal de enfermería y le solicitamos al niño que respire y suelte ligeramente. Como en este caso es un niño que ya puede seguir indicaciones, nos puede colaborar de esa manera. No encontramos ruidos sobreañadidos, entonces descartamos que exista otra complicación con respecto a la enfermedad que está presentando, que en este caso es la varicela, que se caracteriza por tener las lesiones a nivel de la cara y el cuello. Tiene unas lesiones, como se mencionó, vesiculares muy pruriginosas, también hay signos de rascado y tenemos lesiones que ya están con costra. Esto es importante porque a partir de eso nosotros podemos ir calculando cuál es el tiempo de aislamiento que tiene que tener versus a otras personas que se puedan contagiar. Una vez que nosotros hemos examinado al paciente, procedemos a ver cuáles son los criterios diagnósticos que tiene. En este caso, el niño tiene las lesiones dermatológicas que son filiales a la varicela. También tiene el antecedente que la madre no indica que no pudo ser vacunado por esta enfermedad, no ha sido vacunado. Y la otra consideración que tenemos que tomar en cuenta son los contactos. Indican también que dentro de la unidad educativa donde el niño está ha habido otros casos, entonces ahí tenemos muchos criterios para poder hacer un diagnóstico clínico de esta enfermedad. Estas enfermedades por lo general se van a diagnosticar de forma clínica, con la historia clínica, valga la redundancia mencionarla, con el examen físico nos va a dar un diagnóstico. Sin embargo, en casos complicados, donde ya existan otras enfermedades sobreañadidas o otros síntomas que nos indiquen compromiso sobre todo del sistema nervioso central, sería importante hacer otro tipo de exámenes complementarios. Además, si existe la sospecha de otras enfermedades, un diagnóstico diferencial, también se podría hacer la toma de algunas muestras para poder mandar a evaluar y saber con certeza cuál es el patógeno que está infectando en este caso al paciente. Nosotros en este momento les vamos a indicar cómo se tomaría la muestra para hacer un PCR, una proteína C reactiva, que lo que nos va a indicar es cómo está el ADN del virus y poder constatar que sí es el virus de la varicela el que está provocando esta patología en el infante. Para ello nosotros vamos a tener que utilizar un aplicador, que es un hisopo, y un tubo de ensayo junto con el transportador para que sea llevado al laboratorio. Entonces, con los mismos guantes que nosotros estamos colocados, lo que nosotros tenemos que hacer, como no hemos tenido contacto con otro paciente que no sea el niño y no vamos a hacer procedimientos más allá invasivos, no se va a manipular la mucosa más allá, lo único que vamos a hacer es sobre las lesiones vesiculares, vamos a tomar una muestra del contenido que tienen estas vesículas y en el hisopo va a ir cargado de la muestra, lo introducimos dentro de nuestro tubo de ensayo y este se envía en la caja transportadora, que es una caja especial que va a ayudar a conservar la muestra de la forma adecuada hacia el laboratorio para que se haga el examen pertinente y conocer cuál es el tipo de virus que está afectando a nuestro paciente. El personal de enfermería es el encargado de llevarse las muestras y estar pendiente de que éstas se procesen. Entonces nosotros, al ya tener un diagnóstico clínico con este paciente, procedemos a hacer las intervenciones. En primer lugar, tenemos que administrar analgésicos y antipiréticos porque es el principal síntoma que afecta al paciente de manera sistémica. Por ello, el paciente se muestra irritable, sobre todo los niños, se muestran irritables, tienen mayor riesgo de deshidratación. Nuestra enfermera nos va a indicar cómo va a administrar el medicamento. En este caso, al paciente se le ha recomendado administrar paracetamol
5 ml cada 6 horas. Por vía oral, porque no hay compromiso de la vía oral, tampoco se ha mencionado que tenga vómitos y que no pueda consumir ningún medicamento por vía oral, entonces tranquilamente se les puede dar en presentación jarabe. En este momento vamos a proceder con la administración del jarabe previa a la indicación médica. Entonces primero debemos verificar la fecha de caducidad del medicamento, vamos a verificar los miligramos o la presentación que viene en nuestro medicamento para luego poder cargar a nuestro medicamento y administrarlo. Una vez que nosotros hemos verificado todos los datos mencionados, estamos seguros que es un medicamento viable para darle a nuestro paciente. Nosotros vamos a utilizar una jeringuilla que nos va a facilitar la administración del mismo. Entonces vamos a cargar nuestro medicamento, en este caso 5 ml. Y vamos a proceder a darle por vía oral a nuestro paciente. Vamos a pedirle a nuestro paciente, ¿sí?, que abra su boca y vamos a ir dándole siempre por la comisura labial, poco a poco verificando que el paciente haya pasado la medicación. Ya como es un niño, es muy probable que pueda escupir o pueda botar la medicación, entonces nosotros tenemos que estar observando que el paciente tome toda la dosis indicada. Una vez que nosotros administramos el paracetamol, si es necesario podemos facilitarle un poquito de agua para que pase el sabor del medicamento, o si el paciente no requiere, simplemente lo dejamos ahí en la posición que se encontraba previamente. El siguiente cuidado que es indispensable en el manejo de estos pacientes es el tratamiento y los cuidados que se les tiene que tener a la piel, puesto que, como se indicó durante el examen físico, se observan signos de que ha habido rascado, hay signos que hay con el hecho unguial con la uña, lesiones a nivel de la piel, y por ello es importante hacer un adecuado aseo, mantener la piel limpia para evitar infecciones secundarias. Gabriela nos va a indicar cuáles son las medidas que se van a tomar en consideración en este paciente para hacer un cuidado adecuado de la piel. En estos pacientes es muy importante, se le puede recomendar a la madre o inclusive dentro del área hospitalaria, se le pueden dar baños con avena, lo que va a reducir un porcentaje la picazón o el prurito que el paciente tiene a nivel de la piel. Otro cuidado muy importante es verificar que las uñas de nuestro paciente se encuentren cortas, para que al momento del rascarse no se causen las lesiones que en este caso ya tiene nuestro paciente. Otro cuidado importante es el baño diario. El paciente se tiene que bañar con agua tibia todos los días, y luego de esto tenemos que colocarle ropa de algodón, ropa que sea fresca, para disminuir la picazón o el prurito que causa el tener estas costras a nivel de su piel. En este caso nosotros vamos a limpiar todas las lesiones que tiene a nivel de piel nuestro paciente. Vamos a utilizar solución salina. También para disminuir la picazón se pueden utilizar compresas o pañitos con agua fría, con agua helada, para disminuir la picazón del mismo. En este caso nosotros vamos a utilizar solución y vamos a ir limpiando la piel de nuestro paciente. Es importante mencionar que hay que evitar el uso de otros antisépticos, sea yodopovidona, alcohol o agua oxigenada, porque esto, en vez de ayudar a una regeneración más precoz del tejido, lo que va a hacer es que el tejido se lesione, se vuelva más difícil de que éste pueda cicatrizar. Otro punto importante es mencionar que si no se hace un cuidado adecuado de las lesiones, pues van a quedar cicatrices que van a ser perennes por toda su vida. Entonces siempre hay que tomar en consideración el adecuado manejo de estas lesiones para evitar que queden cicatrices a largo plazo. Otro de los cuidados importantes, se pueden administrar cremas siempre y cuando sean bajo prescripción médica. En este caso vamos a colocar una crema que va a ayudar a disminuir el prurito que tiene el paciente a nivel de las lesiones que se encuentran en la piel. Para ello nosotros vamos a ayudarnos de un bajalenguas para poder colocarlo de manera adecuada. Entonces vamos a colocar nuestra crema en nuestro bajalenguas y vamos a proceder a colocar.
En caso de que el paciente se estuviera rascando constantemente, habría la posibilidad de también colocarle guantes a nuestro paciente para disminuir las lesiones que se está ocasionando a nivel de su piel. Una vez que hemos colocado, debemos tratar de cubrir todas las lesiones que tiene y lo dejamos descansar al paciente, ya que otro punto muy importante es que nuestro paciente tenga un descanso adecuado. Si alguna de las personas o familiares que estuvo en contacto con nuestro paciente no ha recibido nunca la vacuna contra la varicela, tendría que acercarse al centro de salud más cercano 4 o 5 días después del contacto que tuvo con el paciente para colocarle la vacuna, ya que la vacuna ayudará a que la enfermedad no aparezca, o si aparece, que los síntomas sean más leves de lo que una persona tiene cuando no es vacunada. Cabe recalcar que esta vacuna se pone dentro de los primeros 2 años de vida, específicamente a los 15 meses de edad, es decir, cuando el niño tiene 1 año 3 meses, y se la puede colocar máximo hasta 1 año 11 meses 29 días en un esquema tardío. A menos que estos pacientes tengan alguna complicación más allá de su salud, van a ser pacientes ambulatorios, que nosotros a los padres les vamos a indicar la forma en que los aíslen dentro de casa para que no contagien al resto de la familia, y enviarlos con medicación, con antipiréticos como el paracetamol, más signos de alarma. Pero ¿cuáles son estos signos de alarma? Hay que tomar en consideración que hay pacientes que la fiebre usualmente no cede. En este punto tenemos 2 pasos a seguir, siendo el paso más importante siempre tratar de acudir al centro de salud más cercano. Sin embargo, para poder relajar un poco al paciente y que él esté más calmado, podemos hacer disminución de la temperatura a través de medios físicos, que la enfermera Gabriela nos va a indicar dónde tenemos que colocarlos, a qué temperatura tienen que estar estos pañitos para que el niño disminuya la fiebre antes de llegar al centro de salud y su manejo no se complique. Para nosotros disminuir la temperatura por medios físicos antes de llegar a los medicamentos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros en casa podemos utilizar toallitas de mano, toallas pequeñas, en donde nosotros la vamos a sumergir en agua que se encuentre a temperatura tibia ambiente, y vamos a sumergir en esta agua y vamos a colocar en el lado de la frente de nuestro paciente. Esto va a ayudar a disminuir la temperatura. Otro lugar donde nosotros podemos colocar va a ser en la parte abdominal de nuestro paciente y en la parte de los muslos, es decir, en las piernas de nuestro paciente. Estos son los lugares más adecuados para ayudar a disminuir la temperatura en un paciente antes de llegar a los medicamentos como tal. Es muy importante indicarles, además de ello, a las madres que en la varicela específicamente los medicamentos que son admitidos es únicamente el paracetamol, ya que no se le puede dar ni ibuprofeno ni tampoco aspirina. Cambia tu vida y la de los demás. El Universitario Bolivariano de Loja ofrece las mejores carreras en el campo de la salud. Entre ellas tenemos enfermería, podología, geriatría, rehabilitación física y emergencias médicas. Además, contamos con administración de sistemas de salud. Recuerda que contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2024-marzo 2025. Puedes encontrarnos en nuestro campus. Estamos ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Este tipo de medios físicos va a ayudar a que la temperatura disminuya y nos dé algunos minutos para llegar al hospital sin que suceda, sobre todo en niños menores de 5 años, haya convulsiones febriles, que es una de las complicaciones. También es importante indicar que sí, los niños se pueden bañar. Incluso otro medio físico es el baño, un baño con agua tibia, lo más cerca a temperatura ambiente, que sea un agua que corra, va a ayudar a mejorar un poco la temperatura hasta que pueda ser evaluado por un personal sanitario. Otro de los signos de alarma tiene que ver con las lesiones. Nosotros como padres siempre tenemos que estar pendientes de cómo es la configuración de las lesiones. Si nosotros observamos que estas lesiones de vesiculares pasan hacia lesiones que ya presentan una costra, es un proceso normal dentro de la patología. Pero si nosotros observamos que hay signos de infección como enrojecimiento alrededor,
algo de edema y la salida de algún contenido purulento, hay una infección, sobre todo una enfermedad que se conoce con el nombre de impétigo, que suele requerir ya la administración de antibióticos para poder solventarla. Si nosotros observamos estos cambios en las lesiones, también es otro indicativo de ir al centro de salud para que sea evaluado y tenga un tratamiento más eficaz conforme sea dado la patología. Esto es todo por el programa del día de hoy, en el que hemos hablado acerca de las enfermedades infectocontagiosas. Les esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Cuidando tu Salud. Somos la enfermera Gabriela Salinas y la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima.